Muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a estar hablando, tal como habíamos quedado, acerca de los procesos del duelo, de la transitoriedad, así como lo define Sigmund Freud, acerca de lo que es la finitud, el acompañamiento en los procesos de fin de vida y del duelar. Em, es interesante poder pensar esta temática como una temática que si bien está muy pegada a todo lo que ya estuvimos hablando en relación en las clases anteriores, al envejecimiento, digamos muy pegada porque es la clase que sigue, ¿no? A las de envejecimiento y proceso de envejecimiento y vejez, no emparentar solamente los duelos con las personas mayores, ¿no? O con la vejez. Uno duela y uno tiene pérdidas a lo largo de toda la vida. Y de hecho la pérdida en sí, que no se trata únicamente de hablar de la muerte, ¿no? Sino diversas pérdidas que uno puede afrontar a lo largo de toda la vida. De hecho, no es nada más ni nada menos que como una operación fundante, ¿no? La pérdida. ¿Una operación fundante de qué? Una operación fundante del psiquismo, ya que busca, o sea, como que inaugura, perdón, la búsqueda de movimiento, del deseo. Ya vamos a ir viendo un poquito a lo largo de esta clase qué quiere decir esto. Pero anteriormente tenemos que trabajar un poquito, bueno, qué significa el duelo, ¿no? Estar de duelo, hacer el duelo. Y uno de los autores que ustedes tienen para esta clase y para leer como obligatorio es, por supuesto, bueno, Sigmund Freud en su clásico texto Duelo y Melancolía, y otro de una autora, Dreisen, que ella busca la etimología de la palabra duelo y empieza a entender un poco y a explicar un poco, ¿no? Que duelo no solamente tiene que ver con dolus, que es dolor, pena, aflicción, sino que también proviene de lo que es un desafío, ¿no? El duelum, ¿vieron cuando antes se decía, bueno, se batieron a duelo, ¿no? O sea, ¿qué es batir a duelo, ¿no? O presentar un duelo con el otro. Bueno, es establecer una batalla, un desafío. Y si nosotros pensamos el duelo como un desafío, implica algo del orden de atravesar el duelo, de elaborar el duelo, y esto que hablábamos la vez pasada también, en relación a que hay un antes y un después. ¿Por qué una batalla? Porque, ¿por qué un desafío? Bueno, porque tiene que ver en relación a esto de la nueva disposición del sujeto frente al deseo. ¿Por qué? Porque en este cimbronazo de una pérdida, ¿no? Ya sea de diferentes pérdidas, y si vamos un poquito a la vejez, por ahí es aceptar la pérdida del cuerpo joven, la pérdida de alguna parte del cuerpo, como hablábamos también en los casos que comentábamos la clase pasada. Incluso, bueno, el nido vacío que yo les comenté, bueno, un montón de cuestiones que es la jubilación, ¿no? Que también esto lo toma el texto de Ricardo Yacoub. O sea, no emparentamos pérdida o duelo simplemente al fallecimiento de alguien, sino puede ser, bueno, una separación, el duelar la patria, como decía Freud, ¿no? Esto también lo hemos comentado, alguien que tiene que dejar su tierra, ¿no? La libertad, bueno, hay un montón de cosas que se pueden duelar, no necesariamente una pérdida. Pero cuando dice desafío, tiene que ver con este cimbronazo que se da en la estructura psíquica y qué es todo lo que tiene que hacer nuestra subjetividad para poder, bueno, volver, ¿no? A reconstruir algo del orden de esta subjetividad. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablábamos de coherencia, de continuidad en el relato de sí, en el quién soy? Bueno, justamente tiene que ver con esto, ¿no? Em,
Pero bueno, esta autora es muy interesante de leer eh, para poder entender un poquito esto que se refiere al deseo y esto que se refiere al volver a estar deseante, ¿no? Pero para eso sí o sí hay que atravesar el duelo y tiene que ver con esto del antes y el después, que esto también yo se los venía comentando, ¿no? El antes y el después porque es que cuando cuando estamos afrontando una pérdida o estamos en la elaboración de un duelo, esa pérdida nos interroga, ¿no? Nos pregunta qué hago ahora, quién soy ahora también. Eh, entonces, es importante relacionar con todo el proceso de la narrativa, ¿no? Del contarse, del narrarse, para que pueda ese narrarse poder brindarnos algún tipo de orientación, ¿no? Ya voy a ir poniendo ejemplos de esto para que se pueda entender. Muchas veces uno pregunta por qué sucedió, ¿no? O sea, ¿quién soy ahora sin esa otra persona que me devolvía el quien yo era? Esto también lo hemos conversado. Y esta desorientación es justamente porque hay una pérdida en la continuidad del narrarse, del quién soy. Eh, pero bueno, no es todo dolor, sino que justamente tiene que ver también en hacer un duelo como si fuera como un pasaporte, ¿no? Un pasaporte a que, bueno, a una posición menos inhibida y propiciatoria, ¿no? Como para propiciar la concreción de actos anhelados quizás también, ¿no? O sea, seguramente hay una pérdida, pero también una vez elaborado, ¿no? Eso que se perdió, y eso que se perdió también con lo que se fue de mí, ¿no? Con lo que se fue de mí en eso que se perdió. Por eso se dice que hay un antes y un después. Pero bueno, todo este proceso, Freud lo detalla muy bien, el trabajo del duelo, es un trabajo y es un proceso psicológico saludable. Esto es importantísimo marcarlo porque, digamos, el duelo, Freud mismo en su momento recomendaba no medicarlo, ¿no? Y darle lugar a la persona que está duelando para que pueda hacer este proceso. Muchas veces lo que ocurre es que por la propia angustia que genera por ahí la pérdida o que alguien esté atravesando un duelo y esté triste, lógicamente, por eso, como que se niega o se mejor de eso no hablemos y quizás viene una persona eh, que perdió a alguien importante o a alguien significativo. Y bueno, con tal, de vuelta volvemos al tema de la cuestión más paternalista, ¿no? Con tal de que no sufra, mejor no le decimos. Esto en el envejecimiento o en personas mayores, quiero decir, mejor dicho, pasa muchísimo. Y para eso les voy a contar un caso bueno, con el cual la verdad que me dejó muchas enseñanzas, en donde, bueno, una señora de cerca de 90 años vivía en el hogar, en un hogar para personas mayores, y su hijo también era una persona mayor, como de 60 y pico, y también vivía en el mismo lugar. El tema es que el hijo tenía una vida, bueno, bastante compleja, de mucho, ¿cómo les puedo decir? De mucha dificultad en sus vinculaciones, en el uso incluso de su cuerpo, estaba amputado, eh, tenía muchos problemas de salud y él no quería, bueno, cuidarse, no seguía los consejos, digamos, y las indicaciones médicas. Bueno, para resumirlo, él fallece. En un primer momento estuvo internado. Él tuvo varias internaciones antes de su fallecimiento. Y en un momento, bueno, él está internado y por supuesto cada vez que él estaba internado, bueno, nosotras como profesionales que trabajábamos ahí junto a la trabajadora social, íbamos y le comentábamos, ¿no? Mire, su hijo está internado y le contábamos un poco lo que quería, lo que tenía, ¿no?
En una de las internaciones el hijo fallece y entonces había que contarle, ¿no? Lógicamente. Entonces, bueno, ahí se desata todo lo que muchas veces pasa en relación en especial con las personas mayores, con tal de que no sufran, ¿no? De vuelta con una actitud paternalista en relación a esto. Em, bueno, íbamos a contarle, dispuestas a contarle, y cómo se da esa noticia, ¿no? Y esto lo cuento porque justamente ustedes como profesionales de la salud, seguramente en más de una ocasión o más de una oportunidad de su práctica profesional van a tener que estar en estas situaciones. Entonces, ¿cómo se brinda esta información? Es interesante por lo siguiente. Esto se trabaja mucho en cuidados paliativos también, y la verdad que tienen una mirada muy linda en relación a poder poner palabras a esto, y que no siga siendo un tema tabú, ¿no? Bueno, viene una enfermera y nos dice, no, ¿cómo le van a decir? La señora se va a poner muy mal, no hay manera, ¿no? No le vamos a decir, no le vamos a decir. Bueno, tal era la insistencia en no decirle a la señora que, bueno, llegó un momento que yo la sentamos y antes de trabajar con la señora tuvimos que trabajar con la enfermera para explicarle que, a ver, o sea, la hemos llevado al punto porque fue tal la resistencia, ¿no? Ella decía, bueno, entonces en mi guardia no, en mi guardia que no se le diga porque ella se va a poner mal, se va a poner mal. Bueno, es que nosotras tenemos que acompañar ese dolor en tal caso. Pero, ¿vos tenés hijos? Le digo. Y me dice, sí. Bueno, si un hijo tuyo fallece, ¿te gustaría que te lo oculten o te gustaría saberlo? Porque, miren, si hay algo que pregunta una persona cuando alguien cercano y tan significativo fallece, es cuándo. La primera pregunta es cuándo. Entonces vos no podés transmitir esa información después de 2 meses, un mes, o cuando a vos te parece que hay que hacerlo de acuerdo a tu lógica, porque por supuesto que eso hace que el vínculo se pierda, que haya desconfianza, que cómo no me lo contaron antes, que no me dieron la oportunidad de despedirlo. Em, entonces, por supuesto que esto es una temática que como futuros profesionales de la salud, como médicos, tienen que saber manejar. En una clase no lo vamos a profundizar a tal magnitud como lo hacen en cuidados paliativos, pero por lo menos yo quiero dejarles alguna inquietud, algunas preguntas que ustedes se puedan hacer como para profundizar el día de mañana en estos temas, porque son clave. No solamente se necesita saber curar, sino que también se necesita saber acompañar y aliviar. Eh, Porque la realidad es que yo pienso que hay una frase muy linda que dice que no hay que esperar a la muerte, sino vivir hasta que la muerte nos alcance, ¿no? Y es una frase que dice un montón de cosas porque eh, no sé, no se trata solamente de vivir a cualquier precio, ¿no? ¿Y qué significa vivir? Un poco lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Si vivir significa durar y todo el tema que tiene que ver con el prolongar, ¿no? La vida, porque hay que curar, porque no hay que curar, sino que hay que evitar la muerte bajo cualquier precio. En ese sentido, ustedes tienen un libro, solamente la introducción les mandamos, pero yo se los recomiendo muchísimo porque se trata de este libro, Ser Mortal, la medicina y lo que importa al final, y es de un médico que habla de esto, ¿no? O sea, de todo lo que él vivió en relación a dar este tipo de información, a dar este tipo de noticias, y el poder, me encanta esto, ¿no? O sea, el poder que ustedes se formen no solamente en curar y en evitar la muerte, sino que también se formen en acompañar y alivianar dolencias
acompañar ¿qué? A acompañar el proceso de fin de vida, ¿sí? Bueno, cuestión, vuelvo al caso, cuestión es que cuando le decimos esto a la enfermera, ya sé que dice, la verdad que tienen razón, eh, hay que decirle, ¿no? Así que bueno, primero habíamos trabajado con la enfermera y vamos a decirle. ¿Y cómo le decimos? Bueno, esto es muy trabajado en cuidados paliativos, como les digo. Eh, la idea es que sea lo más respetado posible cuando uno da una mala noticia, ¿no? Y yo les estoy hablando de la muerte de un hijo, pero uno puede transmitir como médico, como profesional de la salud, cualquier mala noticia o de pérdida, así sea de una parte del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, digo, no sé, una amputación de una pierna, de un brazo, de lo que fuera. Eh, entonces, bueno, ¿cómo transmitimos esta información? Entonces, lo primero que le decimos es, bueno, que ella recordara que eh, una señora muy mayor, pero cognitivamente la señora estaba bien, o sea, no tenía ninguna demencia ni ninguna enfermedad que haría que ella no pudiera comprender lo que estaba pasando. Entonces le recordamos que a ver si se acordaba, que el hijo estaba internado, y ella dice que sí. Entonces le comentamos que simplemente no se le da mayor información de la que ella no pide, simplemente le decimos, bueno, que su hijo, nos avisaron del hospital, nos llamaron del hospital y que su hijo falleció. Por supuesto que se puso mal, se puso a llorar, se angustió y lo primero que preguntó es ¿cuándo? ¿No? Y por supuesto nosotros le dijimos cuándo y nosotras estábamos dispuestas a esperar que ella nos pregunte. ¿Por qué digo esto? Porque es importante cuando uno va a dar este tipo de noticias que das la noticia y si la persona está preparada, porque si bien tiene derecho a saber, también tiene derecho a no saber si no quiere. ¿Se entiende? Entonces, se le da la información y si ella quiere saber más, den por seguro que va a preguntar. Y si por ahí no pregunta hoy, bueno, preguntará mañana cuando procesó esta información. Y así fue. En un momento, también otra cosa del libro, es que ella empieza a hablar de pérdidas anteriores, porque cada duelo, cada pérdida que nosotros tenemos, resignifica pérdidas anteriores. Entonces es interesante cómo ella empezó a hablar. Tiene 90, tenía en ese momento, y empezó a hablar de la muerte de la hermana, de la muerte de la madre, de cómo fueron esas muertes, esas pérdidas. Y una vez que, por supuesto, nosotras le dimos ese lugar para que ella nos cuente todo eso, y una vez que terminó de contar eso, lo siguiente que dice es que ella quiere eh, hacerle un ritual de despedida. O sea, quiere ir al velatorio. Bueno, le contamos que velatorio no, bueno, o sea, que no iba a haber, o sea, que eso no se podía, personas que no tienen recursos económicos y que, bueno, que ella no, que ella se refería a querer ir a despedir a su hijo al cementerio. Entonces, bueno, fue toda una aventura, por decirlo así, porque con los pocos recursos que nosotros teníamos, bueno, acompañamos, buscamos la camioneta, acompañamos ese día cuando el hijo iba a ser enterrado. Y yo no me olvido más, no me olvido más que cuando fuimos a acompañar a la señora en este momento, mientras estaban enterrando el cajón, yo le pregunté, me acerco hacia ella y le pregunto si estábamos las trabajadoras sociales, yo y la señora. Entonces, le pregunto si ella quisiera decirle algo, ¿no? A su hijo, como un proceso en donde, en donde es importante la simbolización de la pérdida. Ahora vamos a ver a qué se refiere esto, ¿no? Poder simbolizar la pérdida, poder hacer un ritual de despedida, es clave para la elaboración de un duelo saludable, de un proceso psicológico saludable como lo es el duelo. Y ella, tan, ¿cómo les puedo decir? Tan lúcidamente, ¿no? Dice, la verdad que lo que le quiero decir a mi hijo es que ojalá Dios le pueda dar la tranquilidad que en vida y en este plano no pudo tener.
la tranquilidad y la paz, ¿no? Porque como les digo, era un hombre muy complejo, muy complicado. Así que la realidad es que yo ese día me fui feliz de ese lugar por haber podido acompañar, por haber podido alivianar un poco el dolor. Un duelo también siempre, nunca es en solitario, ¿no? Un duelo siempre es acompañado, siempre es, así sea con profesionales, ¿no? Porque ¿qué pasa en la subjetividad de la época, ¿no? En la época que nos toca vivir, eso también lo van a ver y leer en los textos que ustedes tienen para leer sobre los diferentes tratos y tratamientos que se les da a la muerte según las épocas históricas, ¿no? Que eso es sumamente interesante para leer y para entender cuál es hoy la subjetividad de la época en relación a las despedidas y a los duelos. Entonces, les decía esto, ¿no? Hoy en día, por ahí, ¿qué pasaba? En la época freudiana, Freud decía que una persona en duelo, bueno, era muy difícil que pueda analizarse, porque ustedes saben que el duelante está, bueno, sumido en este dolor y lo que se empobrece es el mundo externo y ya no le interesa más nada que hablar de eso que perdió, ¿no? Entonces Freud decía esto, ¿no? Como que era difícil poder recibir en consulta a alguien en duelo, que en ese momento era otra sociedad. Hoy en día, en donde no hay tiempo para duelar, no hay tiempo para la tristeza, no hay tiempo para el dolor, entonces hoy en día es sumamente importante poder recibir eh, en consulta, así sean ustedes médicos, no importa, no hace falta ser psicólogo, simplemente es poder estar abierto a estas cuestiones, ¿sí? Poder hablar de estas cuestiones. Como yo les decía, muchas veces lo que ocurre es que eh, por ahí me angustia a mí, ¿no? Que me hable de esto o ver a la persona triste. Y entonces si alguien viene a contarme algo triste en relación a la pérdida, que yo le diga, ay, bueno, mira qué lindo que está el día, vamos a caminar, salir, ¿no? Y eso quita toda posibilidad de simbolizar, porque uno simboliza a través de la palabra, de lo que duele, de lo que no está, de lo que te pasó, de lo traumático, si fue traumático, o de lo esperable, pero simplemente uno tiene que poder contar con un otro que esté dispuesto a escuchar. Muchas veces pasa también con las familias, ¿no es cierto? Que las familias, y esto como médicos también lo van a tener que trabajar, por eso yo les dejo hoy una muestrita de toda de esta temática, pero van a tener oportunidad a lo largo de su carrera seguramente, y si no, los invito a investigar. Eh, Hay algo que se llama el cerco del silencio, que muchas veces si por ahí no se le quiere decir, los familiares no quieren decirle a su familiar, ¿no? El que está enfermo, al que está enfermo, decirle, qué sé yo, un diagnóstico terminal, por ejemplo. Y entonces son los mismos familiares los que nos piden a los profesionales que no le digamos nada a la persona que está enferma y de qué. Entonces eso es un trabajo muy arduo para hacer con la familia, para hacer con las personas que están acompañando a este proceso de fin de vida, porque la persona se da cuenta que no está bien. Y en lo que tiene que primar es el vínculo de confianza con los profesionales, no solamente eh, digamos, que es curar o es ir a hacer lo que tengo que hacer y me voy, sino que el vínculo y la transferencia, ustedes esto lo han visto, es un gran parte del tratamiento y gran parte del acompañamiento es esa persona. Entonces hay que hablar con la persona y hay que decirles que, digamos, hay que preguntarles, ¿no? ¿Por qué piensa que evitarle, decirle el diagnóstico, le va a evitar el dolor y le va a evitar el sufrimiento? Que quizás esa persona quiera hacer algo con el tiempo que le queda y tiene derecho a hacer algo con ese tiempo. A mí me ha pasado de estar con una señora de muchos años que, por ejemplo, sabiendo que ella tenía una enfermedad terminal, quiso revincularse con su hermana, una hermana que no veía hace muchísimos años, y quería despedirse. Y si ella, bueno, no sabía, ¿no? O sea, bueno, quizás no hubiese podido tener esta oportunidad.
Entonces, bueno, es como para trabajar mucho con las familias esta temática, para no caer uno en complicidad con esto del cerco del silencio, ¿no? De tener una conducta paternalista, y en ese punto también es, toda esta temática está ligada, ¿no?, a todo lo que es lo ético. Pero bueno, a ver, vamos a ir avanzando un poquito en los tiempos del duelo. Como dije, es un proceso que tiene que elaborarse. Y lo que Freud planteaba en 1915, que era cuando él escribió este texto que se llama Duelo y Melancolía, él decía que como que pasado cierto tiempo, perdón, se lo superará al duelo, y que es inoportuno y aún dañino perturbarlo. Esto un poquito lo que decíamos antes. Pero ¿qué es esto de pasado cierto tiempo? Porque tampoco es como una gripe, ¿no? Que empieza, termina, o sea, que en unos días se me va, ¿no? Sino que uno tiene que hacer todo un trabajo, y ese trabajo puede estar asociado, sí, de sentimientos de ansiedad, puede estar asociado a momentos depresivos, o puede ser el desencadenante de un cuadro depresivo, que serían dos cosas diferentes. Eh, pero bueno, es todo un trabajo que implica bien, ¿qué? Eh, Porque a ver, ¿qué trae, ¿no?, la pérdida, ¿no? Bueno, sí, Freud lo detallaba perfectamente, trae tristeza, trae dolor, trae afección, trae cancelación del mundo y del mundo exterior, o sea, del interés por el mundo exterior, en todo aquello que no recuerde a lo perdido, ¿no? Los recuerdos son activados y vienen automáticamente, ¿no? Porque el psiquismo lo que trata es de elaborar, ¿vieron? Cuando uno por ahí hasta sueña, ¿no? Con esa persona que ya no está, una separación, ¿no? Puede ser no simplemente hablar de alguien que se murió, sino de cualquier pérdida, ¿no? Eh, bueno, y la persona no deja de hablar de eso, ¿no? O sea, no sé si alguna vez tuvieron algún amigo o alguna amiga que está en pleno momento de separación y no deja de hablar de ese novio, de esa novia de la cual se separó. Eh, Así que bueno, lo que es importante en este proceso, es entender de que hay una doble inscripción, ¿no? Primero, aquello que se pierde en lo real, y piensen nuevamente, los invito a pensar no solo en una muerte, sino en un trabajo, en una casa. La mudanza está íntimamente relacionado con lo que es duelar la casa de uno de toda la infancia, ¿no? O mudarse a otro lugar, también es atravesar un duelo. Eh, bueno, pero eso que se perdió en lo real, Freud decía que también tendría que tramitarse psíquicamente, entonces hay que simbolizar la pérdida, ¿no? Y en esto tiene mucho que ver con lo que yo les contaba antes, ¿no? La importancia de los rituales, de los funerales, de diversos rituales que fueron modificándose a lo largo de la historia. Anteriormente, el que moría también no solamente que por ahí moría acompañado, hoy en día, o sea, en su casa, ¿no? Las muertes eran en las casas, ¿no? Hoy en día, si bien por suerte hay cada vez más tendencia, por lo menos en lo que me respecta a mi práctica, y en una de las residencias privadas en las que yo trabajo, que hacemos mucho trabajo, hincapié en relación a esto, que nosotros trabajamos con la muerte y que vamos a acompañar a la persona en este proceso, tratamos de que la persona permanezca el mayor tiempo posible en su hogar, en su casa, que es la institución en este caso, y que pueda estar acompañada de sus seres queridos. Hoy en día la muerte está muy medicalizada, ¿no? En cualquier momento que alguien se siente un poquito, ¿no?, peor, entonces ya llamamos y que internación, y la persona por ahí muere sola. Bueno, ni hablar de todo lo que pasó durante la pandemia, ¿no? De este dolor mundial, ¿no? Pero que hubo muchísima gente que no se pudo despedir de su ser querido. Y eso muchas veces es
para que termine en un duelo muy, muy complicado por no haber podido simbolizar esa pérdida. Si bien hoy en día, bueno, tampoco los funerales, como se dice, o los velatorios, antes se velaba una persona durante, no sé, días o toda una noche, eso se fue reduciendo cada vez más, y ahora directamente es directo al crematorio, ¿no? Entonces es como, bueno, antes había el cartelito de cerrado por duelo, hoy es muy raro ver algo de eso. La persona estaba de luto, bueno, ¿qué significaba estar de luto, no? Este también es un símbolo, algo del orden del dolor, ¿no? Vestirse de negro. Bueno, todo eso fue cambiando. Eh, por ahí ahora lo que se usa mucho es en las redes sociales, ¿no? Cuando alguien fallece y ponen, o sí, sobre todo eso, cuando alguien fallece, ¿no? Y ponen así sea el perro, ¿no? O sea, como esto de buen viaje y una foto en el Facebook o en Instagram y se dedican unas palabras de despedida. Y la verdad que bienvenido sea, porque realmente es una manera de también, ¿no? De cómo se vive hoy y bueno, por eso se dice que el duelo es de acuerdo y se vive y se tramita de acuerdo a la subjetividad de la época. Em, entonces, bueno, esto, ¿no? Que se pueda nombrar lo que se perdió, para que se pueda subjetivizar o subjetivar, perdón, la pérdida, ¿sí? Eh, bueno, los tiempos de elaboración del duelo, yo este PowerPoint igual se los voy a compartir porque eh, no tengo mucho tiempo más en este video para seguir profundizando, pero voy a intentar resumir un poquito esto de los tiempos. Los tiempos del duelo, bueno, se trata de tiempos, miren esta frase, ¿no? De deshacimiento libidinal. O sea, es retirar la libido pieza por pieza, como decía Freud, ¿no? De ese objeto perdido, de eso que se perdió, sin creer como creía Freud en un principio, ¿no? Porque esto se le dio mucha vuelta a la teoría. Freud hizo una pequeña introducción de todo lo que es esta gran temática. Se lo ha criticado mucho también por decir que la persona que una vez que termina el duelo, entonces está como ya puede sustituir el objeto perdido por otro. Lo dijo, pero que claramente no se trata de una sustitución de un objeto por otro, porque el objeto en sí reviste condición de único. Nunca nadie va a reemplazar, no sé, así sea un trabajo, ¿no? Por decir, o sea, bueno, ese trabajo yo consigo otro, ¿no? Bueno, bárbaro, pero el anterior no es igual que este, y una persona que me separé o una persona que falleció o lo que fuera, por eso vuelvo a decir que hay un antes y un después, ¿no? De esa pérdida, porque vuelvo a decir que es también hay algo de uno, y hay algo de ese vínculo con eso o con, o con otra persona o con ese objeto, o con esa cosa, ¿no? Hay algo de eso que se fue con esa pérdida, hay algo mío que se fue, hay algo del yo que se va con esa pérdida. No es solamente, hay algo del vínculo, ¿no? De eso que me devolvía a mí esa mirada, ¿no? Si recuerdan el texto de Jacob, ¿no? El lugar de él, eh, de este juez, ¿no? Bueno, eso se jubila y él ese lugar no lo va a tener más. Entonces hay un antes y un después. Pero ¿cuál es el destino? Bueno, llegar a disponer de esa falta, llegar a disponer, por eso está ligada a lo que es el deseo, ¿no? Volver a que sea un resorte, ¿no? Como un resorte fundamental en la constitución del deseo. ¿Por qué? Porque es este, estar dispuesto, ¿no? A poder estar disponible para esa falta, para ese agujero, ¿no? Eso que a mí me completaba, una pareja, ¿no? Bueno, hay que estar dispuesto eh, a esa falta para volver a estar deseante. Espero que se entienda y que se pueda profundizar por ahí un poquito más en otra oportunidad. Algo de uno mismo cambió,
hay una posición nueva subjetiva que hay que reconstituir. Esto tiene mucho que ver con la configuración y la refiguración de la identidad, de la que hablábamos la vez pasada. ¿Y qué es disponer de la falta? Bueno, ¿qué recursos tengo yo para volver a estabilizar esta continuidad y esta coherencia interna frente a esa pérdida, ¿no? ¿Quién soy yo? Por eso decía antes, bueno, la pérdida me interroga, ¿no? Por ejemplo, si yo me la pasé cuidando a esa persona que falleció y bueno, ¿y ahora a quién le voy a servir? Me decía una señora, ¿no? Cuando cuidó tanto tiempo a su marido y era el marido la que le devolvía esa mirada eh, para de quién era, ¿no? Perdón, pero estoy viendo acá el tiempo. Eh, Así que bueno, eh, transitar los tiempos del duelo y la elaboración del duelo tiene que ver con esto que yo les decía. Nadie, bueno, Freud decía más que yo, que nadie abandona de buen grado esa posición libidinal, ¿no? O sea, ese lugar, nadie abandona de buen grado, quiere decir también, y está muy relacionado a esto que les decía la vez pasada también, que tiene que ver con que no hay duelo si no hubo amor antes, si no hubo una investidura de líbido y de amor a ese objeto. Algo que no es amado es algo que, bueno, si se pierde no se duela, ¿no? Porque algo que puedo prescindir de ello, ¿no? Eh, pero bueno, en un primer momento lo que sucede es lo que se llama, bueno, el primer tiempo, por decirlo de una manera, como la renegación o la desmentida, esto que yo les decía, ¿no? Que se hace una pregunta, ¿por qué me pasó esto? O no, no puede ser, no puede ser que, que ya no esté, o que haya fallecido, ¿no? O que tenga que ocurrirme esto. Eh, y a veces hay hasta una negación que incluso, sin llegar a ser una psicosis, una psicosis, ¿no? Que alucine, no sé si alguna vez les pasó, pero por ahí eh, tuvieron la oportunidad de sentir esto, ¿no? Como de escuchar la voz de alguien y bueno, sabiendo que en lo real ya no está, o el mismo ruido que hacía con la llave, o cómo, no sé, cómo se movía, o el ruido. La otra vez un alumno me contaba de que él sentía al perro hacer lo mismo, el mismo ruido no me acuerdo, con las cositas que tenía en la casa, y él sabiendo que el perro ya no estaba, ¿no? Eso es una resistencia que puede alcanzar un elevado nivel de intensidad, o incluso hasta decir, ay, me parece que vi a mi ex novio, me decía una paciente la otra vez, y me bajé del colectivo, y me bajé del colectivo porque lo vi, te juro que lo vi, y miré para todos lados y ya no estaba. Yo me quedo con la duda de que si lo vi, bueno, se había separado hacía muy poquito, eh, y bueno, está esta cosa de él en un primer momento de la renegación, en donde incluso hay un corte, ¿no? O un extrañamiento, dice Freud, de la realidad, ¿no? Para retener a lo que no se quiere abandonar. Eso se le llama psicosis alucinatoria de deseo, miren el nombre, ¿no? Psicosis alucinatoria de deseo. Eh, pero que no tiene que ver con una psicosis, esquizofrenia de una alucinación, sino que tiene que ver con que la primera etapa, el primer momento del duelo puede estar acompañado de esto, ¿sí? Aunque no necesariamente. Luego dice Freud que, bueno, que lo que se trata del proceso de duelo es aceptar, ¿no? Aceptar esta, esta pérdida. La palabra aceptación es clave para entender un buen proceso de elaboración. El objeto ya no existe más, dice Freud, y desafía cada uno de los recuerdos y de las situaciones de expectativas. Porque esto es interesante también, cuando uno duela, vieron que ahí vienen los recuerdos automáticos una y otra vez de cosas que se vivieron, de cosas del pasado, pero también se duela las situaciones de expectativas a futuro.
lo que a mí me anudaba, ¿no? Libidinalmente a ese objeto perdido, también tiene que ver con que, ay, yo quería hacer con esta persona tal o cual cosa, este proyecto que yo tenía que ahora no se va a poder concretar, o lo que fuera. O sea que el duelo no es solamente por lo que pasó, sino también de una expectativa futura. Y bueno, Freud detalla específicamente esto, ¿no? El gran gasto de energía que lleva, de tiempo, que es un proceso lento, insidioso, que nunca es instantáneo. Eh, bueno, pero una vez cumplido todo este trabajo, aunque suena así como muy esquemático, muy didáctico, lo tengo que hacer dentro de todo rápido, yo, ¿no? Esta explicación. eh, bueno, es esto de disponer de la falta, ¿no? O sea, como que el fin último es esto, ¿no? Volver a estar deseante, no volver a estar tan inhibido. eh, digamos, afloja, ¿no? Aflojar esta fijación con el objeto perdido. eh, Se inscribe en lo simbólico aquello que ya había sido perdido en lo real. Y miren lo que dice acá, este proceso permite entonces la modificación de los lazos, ¿no? La modificación de los lazos. Por eso les digo, es como hay un antes y un después, ¿no? O sea, yo no soy igual que antes con esto que perdí. Así que eso es interesante para seguir profundizándolo. Cuando se habla de duelo complicado o detenido, lo que se habla es eh, de la dificultad para aceptar la pérdida, ¿no? Y en general lo que se plantea en el texto y en las demás vueltas a este texto que les digo de Freud, de diferentes autores, es, bueno, esta característica más melancólica que en donde prima más un autorreproche, que no es que yo perdí un pedacito de mí que se fue con eso que se perdió, sino que me pierdo toda yo, ¿no? Por eso lo que Freud distingue mucho entre melancolía y duelo es que en el duelo el empobrecimiento es en el mundo externo, es en que a mí no me interesa nada de todo el resto, menos solamente voy a hablar de lo que yo perdí, sino que también eh, en la melancolía lo que predomina es el reproche, porque si no, porque es que no perdí yo solamente ese pedacito de mí, sino que me perdí toda yo. Entonces, el empobrecimiento es en el yo, no es en el mundo externo. ¿Sí? Son estas personas que tienen más un tinte melancolizado y que por ahí hasta no son tan conscientes, dice Freud en ese texto, de aquello que ha perdido, ¿no? Eh, bueno, en estos casos hay mucha ansiedad, hay anhelos, hay pensamientos intrusivos. eh, bueno, y queda el duelo como quedar un duelo como detenido es como una eternización del dolor, ¿no? Hay una autora también que trabaja toda esta temática y que plantea que nunca es tarde para duelar, dice ella, ¿no? Eh, y es muy interesante esta historia de dónde ella viene, porque también trabaja todo el tema bueno, del nazismo, de haber atravesado un holocausto nada más ni nada menos, ¿no? Ella es una autora muy reconocida por hacer un bestseller que se llama Ay, mis ancestros, si la quieren buscar. Tiene un apellido muy complicado, pero este libro que les digo, Ay, mis ancestros, es muy conocido, para que lo busquen. Bueno, a ver, como para ir cerrando, es un poco lo que yo les decía. Si el objeto no tiene para el yo una importancia tan grande, como decía Freud en 1915, tampoco es apto para causarle un duelo, ¿no? Como para tenerlo esto presente. No se duela aquello que no se libidinizó al punto tal de ser apto para causarle eso, ¿sí? El duelo. Eh, y bueno, como les decía anteriormente, esto
en esta frase de Freud, por ejemplo, de 1930. Ustedes piensan que él escribió Duelo y Melancolía en 1915, y en 1930 miren lo que dice: la caducidad de nuestro cuerpo o la mortalidad son uno de los motivos del sufrimiento humano y el mismo debe ser leído a la luz de cada época. Fíjense que si hay algo que nos distingue a nosotros de los animales, es que somos conscientes de nuestra finitud. Uno no anda por la vida pensando en que nos vamos a morir, pero tampoco prescindimos de saberlo. O sea, lo sabemos, y quizás a mediana edad, más en el envejecimiento, uno está como por ahí más advertido de esto, ¿no? Entonces puede incluso como vivenciarlo de otra manera. Esto se ve muy claramente en el documental de la Tata, que yo les recomendé para ver, y cómo a él se le dificulta, al nieto se le dificulta hablar de la muerte, y la abuela le dice, o la bisabuela le dice, no, 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 a ver, yo me voy a morir, y yo ya lo tengo recontra asumido, ¿no? Entonces, digo, a veces nos cuesta más a nosotros poder poner en palabras esto que a personas mayores que tienen mucho mejor tramitado por diferentes pérdidas que ya han tenido. Entonces, yo lo que los invito es nunca a cerrarse a hablar de este tema con sus futuros pacientes, poder decirles, ¿no? Todo lo que puedan en la medida que respeten también lo que no quieran saber, eh, y poder acompañar. Acuérdense de esta frase de que no se queden pegados únicamente a querer evitar la muerte, sino también en poder estar dispuestos a acompañar, a aliviar, que es mucho más, eh, ¿cómo les puedo decir? Es mucho más gratificante esa parte de nuestro trabajo. Las épocas van cambiando y van cambiando cómo tratan este tipo de temas, y es de acuerdo a eso cómo cada uno atraviesa el duelo, y también cómo cada uno puede atravesarlo tiene que ver con cómo hemos vivenciado las separaciones, las pérdidas a lo largo de toda nuestra vida. Entonces es importante también poder darle voz, darle palabra y acompañar a nuestros seres queridos, así sean, y sobre todo si son niños y tenemos hijos, de que si hay un perrito que se murió y es el perrito nuestra mascota, bueno, darle el tiempo para hablar de eso, no enseguida ir a comprar otro perro o buscar otro perro como si nada hubiese pasado. Esto ocurre, ¿no? Esto ocurre, así que es importante poder poner en palabra este tipo de cuestiones. Así que bueno, espero que esto pueda serles de utilidad, eh, y que bueno, nos veamos en la próxima. Les mando un gran saludo y estamos en contacto por cualquier cuestión. Ustedes pueden escribirme a mi mail. Hasta luego.